Vamos a empezar el estudio que tenemos cada miércoles y vamos a orar para que el Señor nos guíe y Él nos permita seguir aprendiendo más acerca de lo que Él tiene para cada uno de nosotros y que también nos enseñe como iglesia los cambios que tenemos que ir haciendo conforme vayamos avanzando en el estudio de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y oremos para que sea Dios a través de su Espíritu Santo el que nos guíe a hacer todo lo necesario para que lleguemos a ser la iglesia que Él quiere que seamos y también los hijos que Él quiere que seamos. Padre, nos ponemos en tus manos. Pedimos que tu palabra nos hable, Señor. Que tu palabra, Señor, quite todo aquello que no conviene a nosotros como templo tuyo, Señor. Te pido que tú añadas y que tú pongas esa disposición en nosotros de ser moldeados y transformados a través del estudio de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos, Señor, hacer lo que a usted le agrada y ir dejando aquello que a nosotros nos gusta, que no es de su agrado. Se lo pedimos y se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Nos quedamos y estábamos viendo en que el Evangelio es dinámico. Y dinamismo es acerca de que hay movimiento que transforma, un movimiento que nos lleva a ir cambiando, ir dejando todo aquello que nos estorba, todo, como dice en Hebreos, ¿no? Todo peso del pecado. Entonces, el Evangelio es ese mensaje de buenas nuevas, que cuando la persona lo acepta, lo recibe con un corazón sincero, Dios empieza a través de su palabra a irnos transformando. Entonces, vemos que cuando la gente recibe este mensaje, debe de haber cambios, debe de haber evidencia de que esta persona ha recibido el mensaje de Cristo, entendiendo también que el aceptarlo es identificarnos con Cristo, es llegar a conocerle de una manera mucho mejor. Y a través de ese conocimiento, nosotros tenemos que compartir el mensaje de salvación a aquellos que no lo tienen. Pablo estaba agradecido por la transformación que el Evangelio había producido en Colosas. Las buenas nuevas hicieron esto porque fueron oídas. En el versículo 5 de Colosenses 1 dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. Entonces, estas buenas nuevas fueron oídas, pero también fueron conocidas. Versículo 6 dice: porque ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis. Oyeron el mensaje, pero también lo conocieron. Entonces viene una tercera característica. Dice, y aprendisteis. Ellos oyeron el Evangelio, lo conocieron, pero también lo aprendieron. Es algo muy importante en la vida de cada creyente, es algo muy importante en la vida de la iglesia. Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Ahí tenemos, hermanos, un discipulado. Epafras, él oyó el Evangelio y ahora lo está compartiendo. Lo oyó, lo conoció, lo aprendió y lo compartió.
Ese es el ciclo que toda iglesia, que todo cristiano debe vivir. Oír, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vemos que en muchas iglesias no hay este ciclo en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Lo que vemos en la experiencia que estamos viviendo, que hemos vivido, es que la gente acepta y se adapta a vivir una vida religiosa, a aprender las costumbres, hermanos, con las que vivimos dentro de las casas de oración. Pero esto va más allá, va a que tiene que ser algo real en mi vida. Esa transformación yo tengo que dar evidencia de esa transformación. Y una vez que hay evidencia, yo llevo ese mensaje a aquellos que no lo tienen. Entonces vemos que en la iglesia de Colosas se estaba dando el ciclo correcto, hermanos. Oyeron, conocieron y aprendieron, ahora lo estaban compartiendo. El evangelio no transforma vidas por solo el hecho de ser oído. Debe ser entendido. En Santiago 1:22, leemos ahí en Santiago 1:22, dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuántos cristianos conocemos, o creyentes, hermanos, conocemos, que no comparten la palabra? Es más, muchas veces no viven la palabra. Entonces, ellos son oidores. Vienen, hermanos, oyen, pero no hay nada real en sus vidas. Hay gente que va cambiando, hermanos, de iglesia en iglesia. Porque llega a una iglesia y cuando llega se siente bien recibido, bien atendido. Después cae en la rutina, hermanos, de las actividades de la iglesia. Después se enfada, se va y busca otra iglesia. Pero el problema no está en la iglesia, el problema está en la persona que ha oído y va oyendo de iglesia en iglesia. ¿Y por qué andan de iglesia en iglesia, hermanos? Porque el evangelio no ha echado raíces en su vida. El evangelio, hermanos, no es real. Y como no es real en su vida, estas personas se sienten, hermanos, vacías, se sienten insatisfechas y van buscando querer llenar ese hueco. Pero ese hueco solamente se va a llenar cuando nosotros, hermanos, empecemos a conocer, a aprender, hermanos, lo que Dios quiere que aprendamos. Recordemos en Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los cargados y trabajados. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo aligera la carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el Señor Jesús, debemos ir a Él. Debemos aprender de Él. Y dos cosas, hermanos, que tenemos, sin duda todos, muchos de nosotros tenemos que aprender, es la humildad, hermanos. Es la humildad. Y también, hermanos, dice, aprender de mí que soy manso. La mansedumbre es algo que como cristianos, hermanos, debemos practicar en nuestras vidas. Entender el evangelio significa más que estar familiarizado con él. El creyente tiene que apropiárselo a través de la consagración. Los colosenses conocieron la gracia de Dios en verdad. Verso 6 dice, verso 6, hermanos, nos dice 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto también en vosotros desde el día en que conocisteis la gracia de Dios en verdad. Preguntémonos, ¿hemos conocido, hermanos, la gracia de Dios en verdad en nuestras vidas? Es algo muy importante, hermanos, en que esto debe de
llevarnos a meditar, a echar una mirada introspectiva a nuestras vidas, hermanos, si realmente la gracia de Dios es manifiesta en nuestras vidas. Esto es, que ellos personalmente, conocer la gracia de Dios en verdad, hermanos, es que ellos personalmente experimentaron el poder transformador de las buenas nuevas. Repito lo que decía, ¿cuántos cristianos dicen, y lo dicen con orgullo, así soy y así me voy a morir? Y eso significa, hermanos, que ellos jamás conocieron la gracia de Dios, del verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio transforma vidas. Pero el oír y comprender, escuchen, el oír y comprender no son suficientes. El evangelio también debe ser aprendido. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras. Siempre, hermanos, va a haber una persona humana, un tutor, un ayo, hermanos, que nos lleve al conocimiento de Cristo. Va a haber una persona, hermanos, que nos va a instruir, nos va a capacitar, va a ser nuestro ejemplo, hermanos, para poder vivir el verdadero evangelio. Porque recuerde cuando Jesús dio la gran comisión, ir por todo el mundo, predicando el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es allí donde muchos fallamos, hermanos. Nos da gusto que vengan nuevas personas a la fe, hermanos, que vengan al conocimiento de Cristo, pero no hay un discipulado. Y al no haber un discipulado, hermanos, entonces tampoco va a haber un crecimiento. Y es allí donde muchos miembros de iglesias, hermanos, viven vidas religiosas. Aprenden, hermanos, todo lo que son las actividades de la iglesia. Aprenden, hermanos, a asistir a la casa de oración, pero no aprenden a compartir el mensaje del evangelio. Y ese mensaje, hermanos, es tan importante que nosotros lo enseñemos a otros. Y la mejor manera, hermanos, es tu ejemplo y mi ejemplo. El adoctrinamiento de la vida cristiana es parte del evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es absolutamente necesario. Si el mensaje ha de llevar fruto, versículo 6, regresemos, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. El evangelio, el verdadero evangelio, hermanos, produce fruto en la vida de la persona. Siempre esa es una señal, hermanos, inequívoca. El verdadero evangelio lleva fruto. La mayor parte del resto de la carta a los colosenses trata de las cosas que el cristiano debe aprender para funcionar efectivamente como cristiano. Imaginémonos, hermanos, cuántos cristianos no leen su Biblia. No la leen. ¿Cuántos cristianos leen la Biblia, pero no comprenden lo que están leyendo? Entonces, si yo leo y no comprendo, jamás voy a poner en acción algo que yo no comprendo. ¿Por qué? Porque estoy confundido y no sé cómo hacerlo. Pero dice en Santiago 1:5, hermanos, si alguno es falto de sabiduría, demándele a Dios, el cual le dará ampliamente y sin reproche. Si tú eres de esas personas que has leído la Biblia, que la lees y no la entiendes, ore a Dios, hermanos. Pida a Dios sabiduría. Ahí en Santiago menciona dos clases de sabiduría, hermanos. La terrenal, que es animal y diabólica, dice, pero también menciona la sabiduría que viene de Dios. Porque todo buena dádiva, dice, viene de lo alto, viene de Dios.
Y sin duda, hermanos, Dios quiere que usted y yo entendamos su palabra. Que la entendamos, que la vivamos y que la compartamos. Si hasta aquí usted, hermanos, ha sido una de esas personas, hermana, joven, señorita, que no entienden la palabra de Dios, tú aceptaste a Cristo, aceptaste el Evangelio, pero en tu vida no ha habido cambios como quizá te hubiera gustado o nos hubiera gustado, hermanos, que hubiera. Bueno, es un buen momento, hermanos, para pedir a Dios en oración, para suplicar a Dios en oración, que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Y yo les digo, hermanos, una vez que usted y yo entendamos la palabra, hermanos, vamos a vivir mejores vidas. Y vamos, hermanos, a compartir aquello que ahora comprendemos. Porque una vez que lo entendemos, hermanos, podemos explicarlo y podemos compartirlo. Pablo concluye su acción de gracias observando que Epafras ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras, el discipulador, hermanos, de esta iglesia, él miraba el amor de los colosenses en el Espíritu. Versículo 8 dice que también nos ha declarado, Epafras, vuestro amor en el Espíritu. ¿Y qué tan importante es, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos amor físico? ¿Sí? Amor físico, hermanos. ¿Por qué digo amor físico, hermanos? Porque amamos, hermanos, las personas que nos caen bien. Amamos a las personas de nuestro grupo. Ese es un amor físico, hermanos. No es un amor espiritual. El verdadero amor en el Espíritu, hermanos, es cuando somos capaces de amar aún aquellos con los que no convivimos. De amar, hermanos, aún aquellos con los que no nos llevamos bien ni nos caen bien. Esa es una gran diferencia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de amar en el Espíritu, hermanos? Recuerde lo que dice en Primera de Juan, hermanos. El amor cubre multitud de faltas. Y a veces, hermanos, no amamos a las personas por los que nos han hecho. Porque nos han lastimado, porque han hablado, hermanos, porque no nos han ayudado, porque no nos han visitado. Y hay así un sinfín de cosas por el cual usted no puede amar, hermanos. Pero recuerde, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, hermanos, aprender a amar en el Espíritu? Donde no hay, hermanos, diferencia. Donde no vemos las faltas de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, hermanos, de nuestros vecinos. Solamente vemos a personas que Dios ha puesto ahí para que usted y yo le amemos. Esta referencia a un amor inspirado por la presencia del Espíritu Santo recoge el pensamiento de Pablo en la expresión original de Pablo en su acción de gracias por el amor de los colosenses a todos los santos. Tenemos aquí, hermanos, concluye la acción de gracias. Y hermanos, qué hermosa manera de concluir una acción de gracias. Con amor en el Espíritu, amándonos, hermanos, o amando a todos mis hermanos en Cristo. Amando a toda persona que está a mi alrededor. Ahora, viene la plegaria, hermanos, viene la petición de Pablo. Ya vimos que Dios, hermanos, Pablo da gracias a Dios por todo lo que había oído, hermanos, por la manera de vivir de esta iglesia, hermanos. Ahora, Pablo va a pedir a Dios, hermanos, para que le pueda dar a la iglesia de Colosas lo que Pablo considera que es necesario. Y eso lo vamos a ver, hermanos, del versículo 9 al 14. El logro y el desarrollo componen la materia de la cual está hecha la vida cristiana. Logro, desarrollo. Eso es muy importante, hermanos. No hay logros, no hay desarrollo. Volvemos, hermanos, ¿cuántos cristianos
jamás Dios los ha usado para llevar un alma a Cristo, hermanos. ¿Cuántos cristianos no saben, hermanos, compartir el plan de salvación? ¿Cuántos cristianos, hermanos? Créanmelo, hermanos, hay cristianos que no saben orar. A mí me han dicho, hermano, no me pongo a orar en público porque no sé. Sí. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que en la vida de muchos cristianos no hay logros. Y si no hay logros, hermanos, tampoco va a haber un desarrollo. El logro y el desarrollo componen la materia de la cual está hecha la vida cristiana. Pablo reconoce el hecho cuando da gracias a Dios por el progreso de por el progreso que los colosenses han hecho. Luego se dirige a Dios para pedir bendiciones espirituales para ellos. La plegaria de Pablo fue hecha a la luz de las necesidades de los colosenses. Eso es muy importante, hermanos. Cuando oramos por alguien, debemos de saber sus necesidades. Es muy, muy importante. Debemos saber sus necesidades. Cuando Jesús oró por sus discípulos, hermanos, en Juan 17, Jesús miraba la necesidad de la unidad en ellos. Padre, que sean uno, así como tú y yo. Tú en mí y yo en ti. Que ellos sean uno en nosotros. Entonces, es muy importante, hermanos, cuando vamos a orar por alguien, saber sus necesidades. La iglesia había sido turbada por ideas que eran predominantemente parte del mundo en la cual la iglesia existía. Los miembros de la iglesia apenas tenían conciencia del hecho de que estas ideas no eran cristianas. Recuerdo hace mucho que un sobrino mío, un 12 de diciembre, aquí en la ciudad de Ensenada, vienen y se ponen, hermanos, las atracciones, los juegos, junto a o lo que hoy le llaman catedral, es la catedral de Ensenada, hermanos, el santuario. Y mi cuñado iba manejando, en ese entonces mi cuñado era el pastor de esta congregación, y mi sobrino mira los juegos, y dice, papá, yo quiero ir a los juegos. Y le dice mi cuñado, mi hijo, es que eso es para católicos. Y le dice mi sobrino, yo quiero ser católico. Porque él quería subirse a los juegos, divertirse, hermanos, en ese ambiente. Bueno, en la ciudad de Colosas, hermanos, había las ideas de que este mundo es regido por muchos señores, por muchas autoridades, hermanos, espirituales. Entonces, la gente, los gnósticos, que buscan, hermanos, la sabiduría, el conocimiento, ellos adoptaron a Jesús como uno de esos señores, una de esas autoridades, hermanos, que rigen el universo y el destino de los hombres. Entonces, estas personas, hermanos, no eran cristianas. Estas personas se autodominaban cristianos porque ellos habían adoptado, hermanos, en su creencia a Cristo como uno de esos señores. ¿Sí? Cristo llegó a ser para ellos uno más de esas, hermanos, autoridades espirituales en la que ellos creían. Por eso es que ellos se llamaban cristianos, pero no eran cristianos. Entonces, estos se introdujeron a la iglesia de Colosas. Entonces ellos empezaron a enseñar estas creencias, y eso, hermanos, era lo que lo que empezó a perturbar. Pero los colosenses, hermanos, como una iglesia nueva, no tenían idea, hermanos, a lo que se estaban enfrentando. Y es cuando Pablo, hermanos,
escribe la carta a los colosenses. Recuerde, la carta a los colosenses, hermanos, Pablo quiere dejar bien sentado. El tema central es la plenitud en Cristo. Cualquier creyente no necesita, hermanos, nada afuera de Cristo. Nada. En Cristo estamos completos. Ese era el mensaje de Pablo. Ya que estos falsos maestros, hermanos, daban a entender, sí, Cristo, pero Cristo es uno de muchos. Más adelante vamos a ver, hermanos, de una hermosa manera cómo Pablo enseña que Cristo es el todo, de todo y en todo. Entonces, Pablo enfrenta ese problema, hermanos, de una manera muy característica, hermanos, de una manera tan amable, tan suave, que no entra en polémica, hermanos, con esta idea, con estas falsas ideas que los colosenses estaban empezando, hermanos, a conocer. Dice, Pablo sabía que estos hermanos, necesitaban la sabiduría que viene por parte de Dios. Pablo reconoce el hecho cuando da gracias a Dios por el progreso de los colosenses. Yo le pregunto, ¿qué progreso tiene tu vida? ¿Hay hermanos que puedan dar gracias, hermanos, por el progreso en tu vida? Muchos cristianos, hermanos, en lugar de progresar, al contrario, retroceden. Es un retroceso. O se quedan estancados. Ya no crecen. Y la mayoría, hermanos, tiene origen que alguien lo lastimó, que alguien no lo trató bien, que no lo tomaron en cuenta. Dios no nos llamó, hermanos, a usted y a mí para que la iglesia nos tomara en cuenta. Dios nos llamó a usted y a mí para servir a la iglesia. La iglesia no nos va a pagar, hermanos. Dios es el que nos paga, hermanos. Siempre recordemos, hermanos míos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, el tiempo cuando el Señor venga, hermanos, Él es el que nos va a pagar, Él es el que nos va a dar la recompensa, siempre y cuando hayamos guardado, hermanos, nuestra fe, nuestra esperanza, hermanos, en el Señor, sirviendo, hermanos, sirviéndonos unos a otros. No esperemos, pues, que el ser humano nos dé la recompensa, ¿no? Simplemente, hermanos, siempre recordemos, vine a servir, no vine a ser servido. Y si nosotros, hermanos, perseveramos en el servicio, en aquel día, hermanos, el Señor nos va a dar la recompensa. La plegaria de Pablo fue hecha a la luz de las necesidades. La iglesia había sido turbada por estas ideas que acabo de explicar, hermanos. Los maestros cristianos estaban dando instrucciones sobre la vida cristiana, de tal manera que los colosenses carecían de una clara comprensión de la vida cristiana y cómo debía de ser esta vida cristiana. Y Pablo sabía que ellos necesitaban la sabiduría que procede de Dios para comprender la vida cristiana en todo su sentido. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no hemos comprendido la vida cristiana en todo su sentido? Quiero parar aquí, hermanos, pero quiero que se pregunten, ¿sabes qué significa la vida cristiana en todo su sentido? Si no lo sabes, no la puedes vivir. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude a entender. Se los dejo de tarea. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Ayúdanos a comprender, Señor, lo que hemos aceptado, lo que hemos creído. Ayúdanos, Padre. Danos sabiduría para comprender el alcance que tiene el aceptarte como Salvador, el conocerte y el haber recibido, Señor, el Evangelio de la verdad.
Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Padre, y permítenos que haya progreso en nuestras vidas cotidianas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.